Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan José López, soy sociólogo y técnico del área social de ACU España. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta sesión de diálogos en la que hoy vamos a tratar un tema importante para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, como es la empleabilidad con enfermedad inflamatoria intestinal. Y para hablar sobre este tema, en este diálogo que vamos a mantener, como el propio nombre de la sesión indica, pues me acompañan esta tarde Yolanda Modino, que es paciente experta. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias igualmente. Y me acompaña también Pedro Barrios, que es sociólogo y también técnico del área social de ACU España. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias también por estar aquí, por acompañarnos hoy. Y bueno, como sabéis, Diálogos es una iniciativa de ACU España dentro del proyecto Academia ACU y es posible gracias a los patrocinadores que nos apoyan, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, AVI, MSD, Ferrin y Janssen. Muchas gracias a ellos también por colaborar con nosotros y por hacer posible esta sesión. Antes de comenzar, sí quería comentaros unas pequeñas precisiones sobre el formato en el cual se va a desarrollar este diálogo, esta sesión, que es el Zoom Seminars o seminarios, en el cual, bueno, pues como habréis visto, solamente nosotros tres, Yolanda, Pedro y yo, vamos a tener acceso a la cámara y al micrófono. El resto de participantes no tenéis acceso a cámara y micrófono y, por lo tanto, podéis participar solamente a través del chat o de preguntas y respuestas que también aparece al lado del chat, ¿vale? Nosotros pues dialogaremos ahora sobre el tema y vosotros podéis hacer vuestras preguntas, sugerencias, opiniones o bueno, cualquier cosa que consideréis interesante o que pueda ser para vosotros apropiada, ¿no? Comentaros que bueno, nosotros iremos viendo esas preguntas en el chat y luego pues al final del diálogo ya las iremos contestando. También precisaros que bueno, por el tema que es un tema general, es decir, que lo que son cuestiones más personales o particulares, pues no es el ámbito en el que hacer ese tipo de preguntas, ¿vale? Pero bueno, cualquier otra pregunta o cualquier cuestión que ya digo que os pueda parecer de interés, pues también es interesante contar con vuestra participación. Y también comentaros que la sesión se va a grabar, por si alguno, pues que también os lo habéis preguntado a través del chat hace un momento. La sesión se va a grabar y va a estar disponible a partir del próximo martes en el canal de YouTube de ACU España, por si en algún momento pues os tuvierais que ausentar o si queréis pues recomendárselo a alguien, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ya sin más dilación, pues yo creo que podemos comenzar ya este diálogo. Y yo creo que, bueno, para romper un poco el hielo, podríamos, bueno, podrían comentarnos Pedro y Yolanda desde, digamos, desde su punto de vista, un punto de vista profesional y el punto de vista también de una persona que también es profesional, pero que también es sobre todo una persona con enfermedad inflamatoria intestinal, con una trayectoria laboral. ¿Cuáles son esas realidades, digamos, a las que una persona con enfermedad inflamatoria intestinal puede encontrarse hoy en día en el mundo del trabajo? ¿Empiezo yo? Sí, muy bien, Yolanda, Sí, Yolanda. gracias. Hola, pues a ver, hay cosas bastante generales y otras más específicas del hecho de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Pues a ver, una persona con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn se puede encontrar pues, con con horarios poco flexibles, con jornadas excesivamente largas en algunos trabajos,
En algunos empleos hay turnos rotativos que evidentemente no afectan de manera positiva al curso de la enfermedad. El tema del exceso de esfuerzo o al hilo de las jornadas laborales excesivamente largas, pues eso también impacta a nivel de fatiga, cansancio, cuando se arrastran dolores de distinto tipo, ya sea abdominales, articulares, bueno, un poco toda la problemática que está asociada a la enfermedad. Y luego también a la hora de expresar a la empresa si hay posibilidad, porque no siempre existe esa posibilidad, que tienes una patología de este tipo, pues hay veces que la gente se encuentra con situaciones que no serían lo adecuado. Pues que se banalicen los síntomas, que parece que la enfermedad inflamatoria intestinal solo es una diarrea, cuando no se puede comparar con una gastroenteritis. Esto es una patología seria, esto es una patología crónica que tiene muchísimos altibajos, que tiene un curso bastante complejo en muchos casos. A veces, precisamente por el tema del que trata la enfermedad, puede haber burlas dentro de un entorno laboral. La necesidad muchas veces que tiene la gente para evitar problemas de no comentar la enfermedad que tiene. Prefiere muchas veces pues, sufrir en silencio lo que le sucede para no tener lo que comentar y pasar por el trago de tener que dar explicaciones de determinadas cosas que son pues, todavía un poco tabú, como es en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y evidentemente que esto al final es un bucle que te afecta a nivel psicológico porque no lo puedes comentar, te genera más ansiedad y evidentemente te empeora la enfermedad. Esto sería un poquito a nivel general. Luego ya hay casos específicos que ya cada persona, ¿sabes? Lo vive de una manera, cada persona es un mundo, pero bueno, a nivel general sería un poco estas cuestiones. Pero porque hay muchas veces como un desconocimiento por parte de la mayoría de la gente que no tiene esta enfermedad y que eso puede llevar también a cuestiones que tú, como has comentado, como de prejuicios, ¿no? Es decir, como tienes un desconocimiento, te crees que a lo mejor que puede ser como una gastroenteritis o, o un tipo de enfermedad con la cual no conoces. Entonces, yo creo que los que no, en el ámbito laboral, que no tienen esta enfermedad, se van a basar siempre por prejuicios. Entonces ahí como esta disyuntiva por parte del paciente, ¿no? Si lo cuenta, pero también puede ser como motivo de burla, como tú has comentado, o no lo cuenta y lo sufre en silencio. Entonces, claro, no sé, en tu caso, por ejemplo, Yolanda, eh, qué podría ser, claro, teniendo en cuenta de también si tienes como un ámbito laboral como más empático o menos empático. Supongo que dependerá también de eso, ¿no? De contarlo, ¿no? Claro, evidentemente el decidir contarlo o no dependerá mucho del tipo de empresa en el que trabajes, del tipo de gente con la que estés trabajando, de tu empleador, dependerá de muchas cuestiones. No se podría generalizar sobre cuándo contarlo, a quién contarlo o si hay que contarlo o no. Esto ya dependerá bastante de cada persona y de la situación personal que tenga. Mm. Y también, Sí. claro, es la persona tiene sus miedos, tiene sus dificultades, tiene sus dudas de si hacerlo o no hacerlo. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor eso le angustia bastante porque no es, entre comillas, capaz de decidir si hacerlo o no hacerlo porque no sabe cómo se va a recibir, ¿no? Muchas veces aquí estamos hablando de, como decía también, decíais antes, de la capacidad que tenga en ese entorno laboral, el empleador, también los compañeros y compañeras, que muchas veces también pueden hacer bastante, ¿no? De que sean suficientemente receptivos a esa situación, ¿no? En primer lugar, que efectivamente reconozcan que es una situación como la que es, no algo más nimio o con menos importancia, ¿no? Que muchas veces hay, desgraciadamente estamos acostumbrados a que hay enfermedades que la gente piensa, bueno, eso no es tan terrible, ¿no? No es tan serio, ¿no? ¿Por qué tienen que tener estas condiciones, ¿no?
sino que sean conscientes de que efectivamente sí que lo es y que es bastante serio, ¿no? Y que luego sean capaces de hacerlo, ¿no? Desgraciadamente, bueno, yo creo que cada vez más, porque yo creo que todos en general vamos siendo cada vez más conscientes de las necesidades que puede haber, en este caso de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal y con otros muchos casos, porque al fin y al cabo esto es un caso que afecta a muchas personas, pero hay otros casos que afectan a otras también muchas personas y al final vamos un poco a crear entornos más amigables, entre comillas, ¿no? Más flexibles, más que yo creo que también el Más mundo del trabajo tiene que ir en esa diversos, ¿no? dirección, ¿no? Y a respetar la diversidad sobre todo, ¿no? Y creo que esto, darnos cuenta de que esto es un bien social, ¿no? Que hoy en día puede ser una persona con enfermedad inflamatoria intestinal, otro día puede ser otra persona con otra patología o con otra situación personal, ¿no? Y que al final nos enriquece a todos como personas y también como sociedad que es capaz de avanzar en este sentido, ¿no? Sí, al hilo de lo que habéis dicho los dos, sí que hay un problema fundamental a la hora de transmitir este tema. Es que sigue siendo una enfermedad invisible. No es una enfermedad que a simple vista se pueda ver. Los dolores, la diarrea, la incontinencia, la urgencia, todo ese ciclo que se vive durante la enfermedad, eso a primera vista no se ve. Entonces, sí que el prejuicio al final se alarga por la falta de visibilidad. Entonces es algo que poquito a poco pues se va conociendo más, porque sí que es cierto que si comparamos con hace unos años, la enfermedad inflamatoria intestinal era una gran desconocida. Ahora, pues quien más que menos conoce a alguien que tiene colitis ulcerosa o que tiene enfermedad de Crohn. Y bueno, eso es lo importante también, que vaya calando, que es una enfermedad que no es una gastroenteritis, que tiene bastantes problemas asociados y que poquito a poco se vaya viendo más a nivel general, a nivel social, que está ahí, aunque no se vea en la cara de la gente. Claro. Eso es muy importante porque efectivamente yo creo que sobre todo cuando una persona recibe el diagnóstico, que ya de por sí es una cosa grave y es un mazazo en su vida, saber que tiene una enfermedad crónica y que además no es una cosa leve, que es una enfermedad bastante seria. Yo creo que, claro, el hecho de tener ahora también, ahora qué hago, lo digo, no lo digo, ¿cómo me va a afectar en el trabajo? ¿Cómo va a afectar a mi vida? ¿No? Es decir, ahí tienes que hacer un replanteamiento, ¿verdad? De tu vida, ¿no? Nosotros en este diálogo que le hemos querido llamar empleabilidad, así en una forma más general, ¿verdad? Porque, bueno, hay otros términos como el de inserción, inclusión y demás que se han utilizado mucho, pero que en principio son más restrictivos, ¿no? Y bueno, en el sentido de que queremos plantear, y no sé qué os parece, que aquí tenemos dos patas, ¿no? Tenemos la pata de la empresa, del empleador, no solo del empleador, también de los compañeros, de todo el entorno laboral, que también al final es muy importante, porque yo creo que también unos compañeros o unas compañeras que sean también receptivos y sensibles a esto, pues también pueden hacer mucho, ¿no? Y luego también la propia persona que, bueno, pues que tiene que buscar un poco cómo reorganizarse, cómo reorganizar su vida en este sentido, ¿no? Y a lo mejor conocerse un poco más también y un poco mejor esos talentos que puede tener, esas capacidades que a lo mejor no había pensado mucho en ellas, porque, bueno, a lo mejor estoy trabajando en un sitio, ahí, bueno, me está yendo bien, pero ahora me encuentro con que a lo mejor este sitio no es el más adecuado para mí, tengo que buscar otro empleo o en este sitio tienen que readaptarme el puesto, ¿no? Para que pueda, o por lo menos una serie de condiciones, ¿no? Para que pueda cumplirlo igual de bien, ¿no? Porque tienen que ser sensibles a esa realidad, ¿no? Y al final, lo que decíais es la visibilidad es fundamental. Es decir, una enfermedad además tan invisible como esta,
cuando la gente, bueno, a veces puede ser tan mal pensada con muchas cosas, ¿no? El hecho de no ver las cosas parece como si no existieran, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante y, bueno, yo creo que el tema de la visibilidad es algo en el que siempre incidimos, que es algo verdaderamente fundamental. Sí, totalmente. De hecho, ya no hablamos solo a nivel laboral, hay personas que debido a pues un poco la problemática que tiene asociada a la enfermedad, le cuesta hasta transmitirlo dentro de su propia familia y de su entorno social. Entonces, si ya partimos de esa base, sí que es cierto que comentarlo en un entorno como el laboral, que no es tan cercano, que no es tan empático, junto con la falta de visibilidad, pues es otro problema añadido que tenemos que tener en cuenta también. Sí, muchas veces también como la entrada al mercado laboral e incluso también como la permanencia por todas las barreras que pueden haber, ya pone a la persona, al paciente en un punto de desventaja, ¿no? E incluso muchas veces a lo mejor de discriminación por su enfermedad, ¿no? Entonces, claro, en realidad, si no se ofrece como las mismas oportunidades en un entorno más justo, más amigable, pues al final no tiene las mismas oportunidades que sus compañeros y compañeras, ¿no? En ese sentido. Claro, siempre están los miedos de cómo van a reaccionar. Si, por ejemplo, una persona tiene un contrato temporal y de repente pues, ha tenido algunas bajas o tiene que ausentarse pues, por pruebas o por tener que ir a administrarse el tratamiento al hospital, pues el hecho de encontrarse que no te renuevan un contrato por estas cuestiones, pues evidentemente también pues, genera inseguridad en la persona, que se cree menos capaz, que eso también es un lastre, porque lo que estaba comentando Juanjo, al final a lo mejor no tienes unas capacidades porque la enfermedad te puede haber, no voy a decir arrebatar, pero sí que te lo ha dejado un poco más limitado, pero puedes desarrollar otras y puede dar esa oportunidad, pero sí que es cierto que algunas situaciones laborales pues, pueden generar inseguridad, discriminación. El hecho de, si a lo mejor tú vas a una entrevista y lo comentas, pues a lo mejor te puedes encontrar que no les intereses, aunque seas estupendo para el puesto, a pesar de que reúnas todas las condiciones necesarias, pero claro, a lo mejor dicen, esta persona va a faltar mucho y no me interesa tenerla en la plantilla, por ejemplo. Claro, a veces yo creo que incluso ni siquiera es que no tengas esas capacidades, sino que a lo mejor no las puedes desarrollar de la misma manera o en el mismo tiempo que otras personas, ¿no? Es verdad que, claro, la enfermedad te puede limitar para algunas cosas, pero en algunas cosas a lo mejor solo te limita para hacerlas de determinada manera o en un determinado tiempo, pero las puedes hacer igual de bien o mejor que otras personas que no tienen la enfermedad si te dejan esa flexibilidad de tiempo o si te dejan una mayor flexibilidad a la hora de poder hacer el trabajo o tienes un mínimo apoyo del tipo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, claro, si una persona lleva mucho tiempo en una empresa y ha demostrado pues, que tiene capacidad y que es buena para esa empresa, muchas veces esa empresa sí que puede ser receptiva a decir, bueno, pues, oye, por flexibilizar un poco su trabajo no va a pasar nada y además vamos a seguir teniendo aquí a esta persona que nos ha resultado bastante efectiva, ¿no? Y es verdad que para encontrar un empleo nuevo siempre hay ese mayor miedo muchas veces a decir, claro, es que un empleador al final me va a hacer una entrevista y cualquier cosa que vea que puede ser un problema o que puede ser algo que a ellos les cueste más, por lo que sea, por la logística o por la organización del trabajo o por dinero o por lo que sea, ¿no? Que les pueda costar más o que puedan decir, uy, esta persona va a faltar, uy, no, esto a mí no me conviene, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que al final, cuando vamos muchas veces a una entrevista de trabajo, siempre intentamos bueno, pues que no se vea todas esas cosas que pueden pensar ellos que pueden ser perjudiciales para ellos y que dicen, bueno, pues si tengo aquí un montón de gente que no tiene estos problemas o estas situaciones,
pues les voy a contratar a ellos, ¿no? Siempre tenemos ese miedo, ¿no? Ahí yo creo que también es cuando uno tiene que conocerse bien a sí mismo y bueno, al fin y al cabo todos cuando vamos a una entrevista, tengamos lo que tengamos, pues lo que nos ponemos es en intentar expresar lo mejor de nosotros, ¿no? Lo que vemos que el empleador le puede interesar para cubrir ese puesto, ¿no? Las capacidades que tengamos, las habilidades, la experiencia, todo eso, ¿no? Entonces, un poco ahí intentar sacarlo de ahí, que a veces es muy complicado, sobre todo, claro, ya digo, personas que tienen un diagnóstico cercano y demás, que les cuesta volver a ponerse ellos mismos ahí en esa tesitura, ¿no? Y a veces nos cuesta, pero a veces también es un ejercicio que con el tiempo podemos hacerlo y nos resulta mucho más efectivo, porque efectivamente nos ayuda a conocernos mejor y a saber incluso pues esos talentos y esas capacidades que a lo mejor no habíamos reparado en que teníamos, pero que efectivamente están ahí y que las podemos también expresar, ¿no? Que tenemos pues muchas cosas que podemos ofrecer, ¿no? No somos solo los problemas que podamos tener o las situaciones distintas que podamos tener, ¿no? Somos todo lo que somos, ¿no? Y aparte de lo que podamos tener de pues una enfermedad o una situación particular, tenemos también muchas cosas que poder ofrecer, ¿no? Y eso es verdad que es complicado hasta en principio creérselo uno mismo para luego transmitirlo, ¿no? Porque siempre a veces pues vamos ahí con, buf, es que si yo voy con todo esto y hay otros que no tienen nada, pues fíjate, van a elegirlos a ellos, ¿sabes? A mí no tengo ninguna oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar también eso y esa motivación yo creo que también es muy, muy importante, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, de que no sea todo color de rosa, pero sí es verdad que, bueno, el propio mercado laboral, las propias condiciones de trabajo, en muchos casos van hacia eso, hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia la flexibilidad, ¿no? Y bueno, tenemos ahora también el ejemplo, por ejemplo, del teletrabajo, que bueno, es una cuestión que ha venido sobre todo con la pandemia, aunque ya estaba ahí en algunos casos, pero que se ha agilizado bastante, que ha entrado, digamos, en el debate del mercado laboral, que se ha hecho pues hasta una ley regulándolo y que es una de esas opciones, una de esas herramientas de flexibilidad que puede ser muy útil, ¿no? Yo creo que mucha gente coincide en que el teletrabajo, utilizándolo como herramienta de flexibilidad y pues puede ser también muy, muy útil en este sentido. En Claro, lo que el pasa que hay, caso, perdón. perdona, perdona, Yolanda. No, yo simplemente lo que quería decir hasta qué punto el teletrabajo puede ser una solución para eso y hasta qué punto puede marcar la invisibilidad o la visibilidad de la enfermedad. Y me explico, por ejemplo, si una persona a lo mejor se la contrata por teletrabajo full time, a lo mejor tampoco es necesario que visibilice la enfermedad porque no va a estar en el espacio de trabajo, ¿no? Pero eso a lo mejor también puede condicionar el que no lo diga, también puede condicionar de alguna manera a lo mejor su trabajo porque luego a lo mejor pues tiene hospitalizaciones, o tiene bajas o cuestiones así, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la cuestión del teletrabajo puede ser una solución plausible o simplemente una más, ¿sabes? Junto con la visibilidad, no lo sé, porque es un poco una reflexión que lanzo ahí. El teletrabajo por sí mismo yo creo que no es una solución. El teletrabajo es un instrumento que puede servir para buscar soluciones, pero en general, no solo para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, claro, eso depende de cómo se haga y de cómo se acuerde para que sea un instrumento válido, ¿no? Y yo creo que eso es lo primordial en este caso, ¿no? Sí, a ver, el teletrabajo es que, claro, puede ser un arma de doble filo, lo que estabas comentando tú, Pedro, que evidentemente se invisibilice la enfermedad y que incluso pueda haber abusos, que tú estés de baja o que te encuentres mal y necesites descansar y que, bueno, como estás trabajando en casa, pues trabaja en casa. Y también puede, si es un instrumento bien utilizado, pues en los casos en los que sea posible, pues a lo mejor puede ser una herramienta positiva. Por ejemplo, si una persona
tiene una fase muy leve o está en un inicio de un brote. Pues a lo mejor el no tener que desplazarse hasta su trabajo en transporte público, el estrés del día a día de ir hasta la empresa, si eso a lo mejor se puede implantar durante un tiempo limitado mientras esta persona se recupera o mientras empieza otra vez a encontrarse mejor, aunque luego tenga que volver a reincorporarse, pero podría ser una herramienta útil. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo, habría que valorar la situación de cada uno, porque cada persona en ese sentido es diferente, pero sí que probablemente si una persona tuviera esa opción en los inicios de un brote o cuando tiene una actividad inflamatoria leve, que está empezando con un brote otra vez, pues quizá eso se podría atajar un poquito más rápido, o por lo menos se podría evitar que a lo mejor fuera más y que esta persona tuviera cierto tiempo para recuperarse incluso sin tener que pedir una baja. Sí, la cuestión es, como comentáis, que se utilice bien y sobre todo que se adecue bien a cada situación. Es decir, al final es verdad que tenemos unos parámetros generales, pero cada situación al final es cada situación. Y es verdad que cada persona es un mundo y siempre hablamos de que, bueno, que la enfermedad es también distinta en cada persona, también el trabajo es distinto en cada persona y en cada puesto y en cada empresa en la que se esté. Entonces la cuestión es que eso se haga de manera que sea bueno para la persona que trabaje y que bueno, la empresa pues también en ese caso no se vea perjudicada. Pero yo creo que también hay que recordar que tenemos, bueno, unos derechos como trabajadores y que efectivamente pues hay cosas que el primer derecho que tenemos indudablemente es si queremos comunicar o no comunicar la enfermedad. Es decir, eso es una decisión nuestra y nadie nos tiene que ni obligar, ni empujar, ni nada por el estilo. Es decir, eso lo tenemos que tener muy claro, pero a partir de ahí tenemos que ver si efectivamente nos interesa o no nos interesa hacerlo. Y bueno, valorando el puesto en el que estamos, la empresa, que bueno, seguramente pues ya conoceremos un poco a las personas que la llevan, a los compañeros y compañeras. Entonces, eso es lo principal. Y luego, que nadie pues, nos tiene por qué poner mala cara o evitar otro derecho, que es el derecho a ir al médico cuando lo necesitemos o hacer ese tipo de cosas o tener las bajas que tengamos que tener cuando médicamente pues son obligatorias porque es así, ¿no? Es decir, ese tipo de derechos sí que no nos los pueden quitar y por lo tanto es lo que tenemos que tener también en cuenta. Lo que pasa que eso también conjuga con una realidad que mucha gente también tiene miedo de ser despedido, ¿no? O eso porque está mucho de baja o que baja su rendimiento. Entonces, claro, yo creo que el kit de la cuestión es que haya una comprensión y una facilitación por parte de la empresa, porque em, por muchas a lo mejor habilidades que tengas, incluso que tú tengas, que hagas el trabajo perfectamente, que saques el trabajo a tu hora, pues que cumplas con los objetivos, si ven que de manera reiterada estás de baja, entonces, claro, la empresa va a empezar a lo mejor a cuestionarse, ¿no? Entonces, claro, ahí también empieza por parte de las personas a tener ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se conjuga esta cuestión de los derechos? Es decir, incluso las personas sanas también tienen como ese miedo de que mucha gente va al trabajo enfermo porque tal como está ahora el mercado laboral, eh, por cualquier cuestión ya te pueden despedir. Eh, entonces, ¿cómo cruzamos esa barrera, no? Eso es algo, no sé, complicado, creo yo. No sé, Yolanda, qué piensas en eso. Sí, es que es lo que comentas. Ya, si esto ya sucede en las personas que no tienen ninguna patología, cuanto más en las que sí que lo tenemos. Y es complicado. Es complicado porque es que implica muchas partes, implica muchas situaciones
Y no hay una respuesta única, ojalá lo hubiera, pero no tiene una respuesta fácil, la verdad. Ojalá la tuviera, ¿eh? Sí, yo creo además que ese miedo lo hemos experimentado todos, o sea, tengamos o no tengamos enfermedad, quiere decir que muchas veces hay cuál es el punto de equilibrio entre, bueno, yo reclamo mis derechos, que son mis derechos, pero claro, luego prefiero, no sé, a lo mejor tener menos derechos, pero trabajar, ¿no? Y que no me echen, ¿sabes? Mm, Es decir, esas cuestiones que no deberíamos tener que hacernos, pero que, ya digo, yo creo que nos las hemos hecho todos y que al final tomar una decisión ahí es bastante complicado porque obviamente es una decisión importante en tu vida, ¿no? Y hasta qué puedes aceptar, qué no puedes aceptar, en qué te puedes plegar, qué puedes, o sea, son cosas que yo creo que son importantes, que están ahí, que desgraciadamente, pues muchas veces se conculcan esos derechos y muchas veces, bueno, hay gente que incluso te dice, sí, sí, aquí estamos muy bien, aquí tal y todo muy majo, pero cuando empiezan ya a ver mm. esos inconvenientes ya no eres tan majo, ya no está tan bien y ya no les gusta tanto el tema, ¿no? Eso, No, total. desgraciadamente, Muchas empresas que hablan de conciliación, ¿no? Y a lo mejor pues una mujer se queda embarazada y empieza a tener hijos claro, y ya ahí les ponen mala cara, ¿no? En ese tipo de realidades. Entonces, claro. claro, tú tienes una baja porque obviamente la tienes, no porque sea tu culpa ni porque te quieras escaquear, aunque haya empresarios que piensen eso, ¿no? Pero no la tienes, o sea, tú tienes una enfermedad, tú tienes un momento en el que tienes que tener una baja y no es que te estés escaqueando de nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es verdad que todavía nos queda mucho camino por recorrer como sociedad, porque en el fondo yo creo que al final todos, empresarios, trabajadores y la sociedad en general, nos tenemos que dar cuenta de que este tipo de cosas y que los derechos se puedan llevar a la práctica, no se conculquen, ¿no? Y que la sociedad y las empresas sean verdaderamente inclusivas y diversas es una riqueza social y desde luego es algo importante, ¿no? Y al Mm. final, bueno, yo creo que siempre decimos que los trabajadores más contentos son siempre más productivos, ¿no? Quiere decir que aquella vieja máxima de que hay que estar detrás ahí con el palo de estas cosas, ¿no? Yo creo que eso ya quedó bastante en desuso, ¿no? Aunque desgraciadamente, bueno, haya casos más civilinos, pero que, bueno, que también se dan, ¿no? Pero al final la persona verdaderamente se ve en esa situación y es una pena que nos tengamos que ver en situaciones como esas en las cuales tengamos que decidir entre nuestros derechos, nuestro trabajo, ¿no? Quiero decir, a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, ya digo que eso se puede dar en muchos otros casos también, pero que es un tema muy difícil porque, como decía Yolanda, obviamente no hay una solución y ni siquiera hay una solución para la misma persona en dos momentos diferentes de su vida, ¿no? Porque tiene que valorar muchas cosas, ¿no? Y ahí hay muchos elementos que tienen que tomar en cuenta para tomar una decisión que puede ser una decisión muy difícil, Sí, ¿no? lo que está claro, sí, es que yo creo que depende bastante de la empresa, ¿no? De un poco cómo sea la empresa o la organización. Si tiene más empatía hacia estas cuestiones y valora a la persona, además aparte de su enfermedad, de todas las habilidades, de todos los conocimientos y de todo lo que puede aportar el trabajo, o directamente a lo mejor lo ve también como un problema, ¿no? Desgraciadamente, bueno, me va a traer muchos problemas y aunque a lo mejor es muy buena en, yo qué sé, en este tipo de trabajo, pero bueno. Entonces por eso es casi depende de la organización, de por dónde le dé, ¿no? El aire. Sí, totalmente. La empresa al final es quien tiene la última palabra en muchas cosas. Si tú, lo que estabais comentando, si tú te encuentras en un ambiente agradable, que
te facilite un poquito los momentos difíciles que estás teniendo con tu enfermedad, pues evidentemente tú vas a ser más productivo y es probable que des bastante más de lo que darías en una situación normal. Evidentemente, si te encuentras con una empresa que es todo trabas, que parece que eres un problema, pues evidentemente va a seguir siendo un problema Mm. por ambas partes, eso está claro. Claro, y estamos hablando también bueno, un poco de entrada o de mantenimiento del puesto de trabajo y cómo se puede gestionar, ¿no? Pero también a lo mejor me gustaría como hacer un poco de hincapié en cuando uno ya está trabajando, ¿no? Entonces, cómo gestionar el día a día en tu puesto laboral, sobre todo a lo mejor en algunas veces que te pueden dar brotes, ¿no? Eh, Cuando ya lo has visibilizado, obviamente, ¿no? Pero sí, yo creo que a lo mejor te sigue afectando psicológicamente, ¿no? Es como, bueno, pues ya me ha dado otra vez, me voy a levantar, pues eso, es la 10ª vez que me levanto, los compañeros que van a pensar, eh, no sé qué implicaciones y a lo mejor, o qué piensas tú, Yolanda, y obviamente que cada uno tendrá la mejor manera, pero no sé cómo lo ves tú esto ya de gestionar el trabajo diario, ¿no? Con esta enfermedad. Hombre, ya hay que partir de la base que la enfermedad en sí ya tiene un impacto a todos los niveles, incluso estando en remisión, porque muchas personas siguen experimentando problemas estando en remisión y cuando estás en una fase activa, evidentemente hay una carga biológica, física, que repercute a nivel emocional y al final es como un bucle. En el trabajo te afecta igual que en otras áreas. Evidentemente, en el trabajo tienes que demostrar más. Tú a lo mejor a nivel familiar, a nivel personal, no tienes que demostrar determinadas cosas o puedes evitar a lo mejor hacer tantos esfuerzos, pero en el ámbito laboral lo tienes que hacer. Entonces, al final es un sobreesfuerzo sobre ya el hecho de tener una patología que tiene muchas implicaciones a nivel físico. eh, y en estas circunstancias, evidentemente, pues hay que aprender a gestionar este tema. Lo que pasa es que hay que conocer muy bien cómo funciona tu enfermedad, mm, porque cada persona también es diferente, no todo el mundo tiene la enfermedad de la misma manera, ni la experimenta de la misma manera. Y todo ese impacto, evidentemente, en unos casos va a repercutir más y en otros menos. En el caso, por ejemplo, de un brote que alguien necesite ir muchísimo al baño, hombre, si en un trabajo tienen la disposición y la empatía de adaptarte el puesto, pues que tú tengas la posibilidad de tener un baño lo más cerca posible pues, de tu mesa o de la zona donde tú estás trabajando, o que te den la posibilidad de tener a lo mejor algunos descansos más porque tienes un nivel de fatiga o no te encuentras bien en determinados momentos y tienes que parar alguna vez más, todo eso facilitaría bastante que pudieras seguir trabajando y cómo manejarlo a nivel emocional y físico también, por supuesto. Claro, porque se parte como esta idea de como los demás van a pensar que yo trabajo menos por mi enfermedad, es como que voy a dar el 150%, ¿no? Claro, Es un claro. poco así. Sí, al final, Ujú. pues es un poco todo. Hay todo lo que está relacionado con la enfermedad y luego la presión, las inseguridades que surgen, los miedos, los temores. Al final son muchísimas cosas que hay sobre los hombros y que a veces cuesta gestionar. Y en un ambiente laboral a lo mejor un poco hostil, puede ser más complicado. Claro, y todo eso lo haces en silencio, o sea, Claro. que lo llevas tú por dentro y Ujú, como parece como que está más o menos todo bien, pero no. claro. Ujú. Perdón, que se me había ido el micrófono. Sí. Bueno, en ACU España, desde luego, somos conscientes de toda esta problemática y, bueno, queremos estar pues aquí acompañando a las personas. Entendemos que el tema del empleo es uno de los temas, un pilar fundamental por todo lo que implica, por lo que implica para las personas, porque, bueno, en el caso de nuestra enfermedad es verdad que
que pueda haber una larga vida laboral conviviendo con la enfermedad, no es como otras patologías que pueden surgir ya cuando uno está más avanzado en su vida y ya no depende tanto, no tiene que ver tanto con el empleo. Y bueno, precisamente la semana que viene vamos a poner en marcha un proyecto que lleva ya unos años ejecutándose y que, bueno, este año, pues después de todo lo que ha supuesto la pandemia y todos los cambios y demás, pues queremos volver a poner en marcha, que es Tu talento importa, que no sé, Pedro, si nos comentas un poco cómo va a ser. Sí, nada, Tu talento importa es un proyecto que, como decía Juanjo, que ya lleva unos años desarrollándose en ACU. Son 3 talleres, que son 3 talleres cortitos. Esta edición la vamos a hacer cortita, pero ya para el año que viene la vamos a ampliar mucho más en cuestión de tiempo. Y nada, empieza la semana que viene. Ahora os pasaremos el link por si os queréis apuntar. Son 3 talleres. El primero enfocado todo a la empleabilidad, ¿no? Pero bueno, pero ya les digo que son 3 talleres cortitos, de 1 hora y media cada uno. El primero, bueno, es un poco de conocer cuáles son a lo mejor los talentos de cada uno, las herramientas que puede desarrollar. El segundo es sobre competencias digitales. Y luego el tercero es un poco hacer como una estrategia o un mapa de acción para mejorar en el trabajo o conseguir un trabajo, ¿no? Pero ya les digo, son 3 talleres de duración corta. Lo que queremos hacer el año que viene, la siguiente edición, es una duración mucho más amplia, ¿no? De un mes o así, un mes y medio cada uno. Entonces, bueno, les voy a pasar ahora el link por el chat y nada, para que se puedan inscribir. Son plazas limitadas. Pues aquellas personas que consigan plaza es totalmente gratuito, y aquellas personas que que no consigan plaza, pues están en lista de espera. Y empieza el próximo martes a las 6, creo, 6:30. Nada, sobre todo son talleres de activación. Son talleres de repensamiento, son talleres para repensarnos un poco por dónde ir y ver qué habilidades tenemos, qué talentos tenemos y qué camino mantener o qué camino abrir, ¿no? Sobre todo son talleres de posibilidades. Así que nada. Muy bien, pues si queréis podemos pasar a comentar algunas de las aportaciones que hemos tenido en el chat. Nos comentaba Alberto, a ver, aquí, que, bueno, que cree que vivimos y trabajamos en un entorno de gente aparentemente sana y que tenemos que competir en capacidades en el mundo de la empresa, y es muy complicado según en qué empresa. Y cree que psicológicamente es más sano comunicarlo en la empresa, pero que resulta complicado. Bueno, efectivamente, como comentábamos, claro, o sea, comunicarlo tiene sus ventajas, porque efectivamente te puede dar acceso a esa flexibilidad, a esa adaptación y pueden entender, digamos, cuál es tu situación, ¿no? Pero al final es una cosa, como decíamos, completamente personal y que cada uno tiene que valorar en su medida. Es decir, efectivamente, si el empleador y la empresa pues fueran lo que deben ser, es decir, normalmente receptivos, sería mejor comunicarlo, obviamente, pero cada uno tiene que ver también su situación y valorarlo, ¿no? También Marina nos comentaba que ella tiene que ir cada mes a recibir tratamiento y que su empresa siempre ha pensado que es simplemente una excusa para no trabajar ese día. Que no pueden decirle que no, porque lo dijo cuando ya estaba contratada y lleva justificante médico, pero que si lo hubieran sabido que no la habrían contratado, seguramente, ¿no?
Bueno, esto es lo que comentábamos de efectivamente, pues eso, que la gente que puede pensar, bueno, que te estás escaqueando, pero al fin y al cabo es tu derecho y tú estás ahí como trabajador y tienes ese derecho, ¿no? Claro, ya que la gente piense mal porque ejerces un derecho es cuando menos triste, pero bueno. Y es verdad que ese temor a que no te contraten sí que también está ahí y al final muchas veces es el detonante de que efectivamente no se comuniquen las cosas o bueno, ese miedo, ¿no? Pero eso que también nos provoca una cierta ansiedad, ¿no? Luego también Ana nos comentaba que ella lo comunicó a su empresa en el primer reconocimiento médico y que en 16 años apenas ha tenido problemas. Han sido bastante comprensivos hasta que se ha quedado embarazada y se han quedado con la persona que la ha sustituido alegando que ella no se da de baja, ni va tanto al médico como yo, que lo tengo que entender. Me han cambiado a un puesto que no quiero y llevo culpándome por mi enfermedad desde enero. Total, me he decidido ir al psicólogo y estoy con medicación para estar tranquila, porque su vida ha cambiado por completo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un caso también bastante lamentable, pero que incide en lo que comentábamos, ¿no? Es decir, ahí se ve que efectivamente muchas veces el empleador, el empresario, puede tender a lo, entre comillas, fácil, pero injusto, ¿no? Es decir, cómo después de ese tiempo pues puedes hacer eso y luego lo que digamos, o sea, eso siendo malo, que es lo que obviamente es malo, lo que es peor es lo que provoca en la propia persona, ¿no? Porque efectivamente te provoca un problema psicológico al pensar encima que tú eres culpable de esa situación, ¿no? Cuando tú eres la víctima de eso, ¿no? O sea, realmente te están diciendo que te quieren conculcar tus derechos así de claramente, ¿no? O sea, y tú eres el que te sientes culpable, ¿no? Esto es lo verdaderamente terrible, ¿no? Que tiene Sí, mucha gente que asumir, ¿no? Es un poco lo total. que Y yo creo... hablábamos antes, que el nivel de presión y de situaciones añadidas que se lleva a cuestas cuando tienes una enfermedad de este tipo, porque sí, tú le has dicho a la empresa que tienes esto, cuando todo ha ido bien, han sido muy comprensivos y pasa una situación y dejan de serlo. Es lamentable que siga ocurriendo esto, lo que estabas comentando, que muchas veces los derechos se pasan por encima en estas circunstancias, lamentablemente, y todo el impacto que tiene en la persona el sufrir estas situaciones, que ya es una carga más a la que ya se tiene encima con una enfermedad crónica. Total. Y luego también que muchas veces nuestra identidad personal está centrada en el trabajo, ¿no? Porque en el trabajo nos pasamos la mayoría del día y parece que nuestra valoración como persona, como ser humano, viene por si hacemos bien nuestro trabajo o lo hacemos mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque cueste, hay que disociar esta identidad personal con el trabajo, porque una persona no solo su trabajo, fuera del trabajo también tienes una vida, tienes unos gustos, tienes unos hobbies, tienes una familia, tienes unos amigos. Es decir, que las personas somos más que nuestro trabajo, ¿no? Desgraciadamente, el trabajo como nos ocupa la mayor parte del día, eh, nos da como mucha identidad, ¿no? Porque, bueno, ¿tú qué haces, no? Y muchas veces confundimos el hacer con el ser, ¿no? Entonces, claro, si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal y te están diciendo, como en el trabajo, pues a lo mejor o que te van a despedir o que rindes menos, eso te va a afectar psicológicamente, ¿no? A tu identidad. Y tú vas a decir, bueno, como me ha dicho esto, es que yo soy esto, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor, y muchas veces pasa, el trabajo que estabas haciendo no era el más beneficioso para ti, no tenía nada que ver contigo, sino es simplemente que no era afín a ti. Lo digo esto
para romper, ¿no? Estas dicotomías y que es muy humano caer en estas identidades, ¿no? Pero de alguna manera, si queremos desarrollarnos, tenemos que aprender a romper este discurso, ¿no? Cuando nos digan, oye, pues mira, ya te despido, prescindo de ti porque ya lleva mucho tiempo de baja, ¿no? Y no es algo que sea culpa tuya, no hay algo malo en ti, sino es la reacción de esta persona. Creo yo, no lo sé. Exacto, yo creo que, a ver, como hemos comentado antes, el comunicarlo es un derecho y es una decisión de la persona. Entonces, pero tenemos que entender también que es un acto de valentía por lo que puede implicar. Y que si ese acto de valentía tiene como resultado pues algo que no es positivo, en este caso, pues que te desplazan o que te despidan y demás, la responsabilidad única y exclusivamente es de quien hace eso, de quien te despide o quien te desplaza. Nunca, nunca es tuya, es decir, por decirlo. Es decir, el hecho de comunicarlo nunca es algo malo en sí mismo, es algo bueno, es algo positivo y como ya digo, es un acto de valentía y es un acto de sinceridad y de querer hacer las cosas bien. Es decir, esa persona ha hecho las cosas bien y lo ha hecho perfectamente bien y no se tiene que sentir culpable de nada, porque no es culpable de nada y no es responsable de nada, porque los únicos responsables son los que actúan mal, que en este caso han sido los empleadores, ¿no? A ver, podríamos decir que obviamente en empresas o en entornos que se comportan de esa manera con sus empleados, pues no es muy agradable trabajar, ¿no? Pero al fin y al cabo uno, bueno, pues muchas veces tiene miedo de no encontrar otro trabajo, de no poder hacer otras cosas o simplemente se encuentra a gusto con la labor que hace y con el trabajo que realiza porque le llena y porque es algo que le gusta, ¿no? Entonces, a veces, pues eso da ese miedo, pero sobre todo, decidamos comunicarlo o no decidamos comunicarlo, estaremos haciendo lo correcto. Es decir, no es una cosa correcta y otra incorrecta. Nosotros hagamos una cosa, hagamos la otra, estamos haciendo lo correcto porque es nuestro derecho y es nuestra decisión y nadie nos lo puede quitar. Y si luego las consecuencias son malas, no es responsabilidad nuestra y nunca lo va a ser. Va a ser de Eso quien no se puede actúe mal. controlar. Eso no lo puedes Exactamente, eso controlar. No puedes controlar las desgraciadamente, reacciones de los demás. Puedes controlar tus exacto. reacciones, pero las reacciones de los demás no lo puedes controlar. Entonces no es asunto tuyo en ese sentido. O sea, es asunto tuyo porque te implica a ti, ¿no? Pero Claro. no tienes más que las reacciones a tu propia comunicación o no comunicación. En ese sentido, tú tienes que reaccionar ante tu trabajo. Pero claro, ¿cómo puedes controlar que la empresa te despida? Eso no, porque estás mucho tiempo de baja. Eso no lo puedes controlar. Exacto, eso es una cosa que no se puede y que quien actuó mal en este caso son ellos, ¿vale? Bueno, vamos a leer ya una última aportación. El caso de Verónica nos escribe diciendo: muchas gracias por este webinar, me ha ayudado a decidirme. Tengo enfermedad de Crohn desde hace 5 años y nunca le he comunicado a la empresa. Es una gran empresa con turnos. En estos 5 años lleva 2 bajas de larga duración y cuando se ponga mejor y se puede incorporar, se lo comunicará a la empresa y bueno, imagina que podrán adaptar el puesto. Yo creo que si la empresa es mínimamente normal, por decirlo de una manera así coloquial, pues obviamente lo harán, ¿no? Porque yo creo que al final es un beneficio para todos. Yo creo que muchas veces los propios empleadores no se dan cuenta de que haciendo estas cosas también se beneficia la empresa y también se benefician ellos, ¿no? Quiere decir que a veces van demasiado a lo fácil, que es lo erróneo, y que muchas veces es ir en contra de precisamente los trabajadores, cuando los trabajadores son un recurso y son un bien de la empresa, y el tratarlos bien, al final lo que significa es que la empresa vaya mejor. Eso en general, ¿no? Y en vuestro caso, pues también. Esperemos, Verónica, que todo salga bien y que seguro que va a ser así y que, bueno, lo comuniques y que puedan adaptarte el puesto y que las cosas vayan mejor.
Y bueno, pues creo que podemos finalizar ya la sesión de hoy, si os parece. Yolanda, Pedro. Vale. Muy bien, pues ha sido un placer estar aquí esta tarde compartiendo este diálogo con todos vosotros. Agradecer a Yolanda que nos haya acompañado, también a Pedro, y agradecer a Aquaespaña por este tipo de iniciativas que son fundamentales para visibilizar la enfermedad inflamatoria intestinal. Darle las gracias también a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a AVI, a MSD, a Janssen y a Ferring. Y recordaros que Diálogos continúa, que bueno, pues esta es la segunda sesión de este año, pero vamos a continuar todos los miércoles a la misma hora hasta el 22 de diciembre, exceptuando el 8 de diciembre, que es festivo, con diferentes temas como las vacunas, pediatría o nutrición. La próxima semana, el próximo miércoles día 24, a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la siguiente sesión, que estará dedicada a cirugía con enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual tendremos también la presencia de una paciente experta y de un cirujano especialista del Hospital de León. Pues muchas gracias a todas y a todos y bueno, que sigáis teniendo una buena tarde. Gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Hasta luego.